Dios les bendiga a todos, Dios les guarde donde quiera que estén viendo este video o escuchando este podcast. Les doy la bienvenida una vez más a este podcast llamado Pentecostales de Corazón. Y pues es siempre un privilegio estar aquí testificando, dando palabras de parte de Dios. Si nos estás viendo o nos estás escuchando, en esta ocasión, como anteriormente estaba yo hablando y venía comentando en los anteriores podcasts, iba a traer un invitado. En esta ocasión traigo un invitado especial. Es muy importante para mi vida y para la vida en la iglesia donde estamos. Es nuestro pastor Luis López. Y pues me encantaría que él diera su introducción en la parte de que nos diga su nombre, de dónde es. Enseguida seguiremos hablando de un tema muy importante que hoy en día se está haciendo pasar por las iglesias, y es algo referente de que qué es lo que nos pasa hoy en día, como qué es ser un cristiano hoy en día. Eso es lo que nos hacía, bueno, nos comentábamos él y yo ayer, de que qué es ser un cristiano hoy en día. Y es que estamos iniciando un año 2024 en el que nos debemos de poner a pensar y nos ponemos de poner a meditar esa parte. Pero pues vamos a pasar y vamos a darle un momento aquí a nuestro pastor Luis López, que se presente, que haga saber de dónde es y que cuál es la importancia de estar en este lugar. Adelante, pastor. Sí, buenas tardes, amados hermanos, amigos que nos van a estar viendo. Agradecemos a Dios la oportunidad de poder estar delante de su presencia en este hermoso momento, con el único fin, ¿verdad?, principal de poder compartir con ustedes la palabra bendita de Dios, que creo que es útil en nuestra vida todo el tiempo. Bueno, mi nombre es Luis Alfonso López. Soy casado, mi esposa se llama Mara Elizabeth López, tenemos 3 hijas, Tania, Isayana, Ana Denise, y gloria sea el Señor, somos los pastores de aquí de la iglesia pentecostal del nombre de Jesús en la ciudad de Austin, Texas. Si usted está cerca alrededor de la iglesia, pues les invitamos a que también venga y compartamos juntos las bendiciones del Señor. Y nuestro principal objetivo, como les decía al inicio, es tener una reflexión en este momento que sea de bendición para tu vida y para todos aquellos que nos estén escuchando en el nombre de Jesús. Amén. Pues así como les dije, y con los que están escuchando en este momento, donde tú nos estés escuchando o nos estés viendo, si nos estás viendo en YouTube, pues te damos la bienvenida y una vez más, y nos encantaría hablar sobre este tema, pastor, sobre un tema que se me ha venido a la mente y le comentaba el día de noche, ¿verdad? Que es importante o qué es ser un cristiano hoy en día. Y para eso me venía esta pregunta: ¿cómo ha evolucionado la percepción en el significado de ser un cristiano hoy en día en la actualidad? Dígame usted. Bueno, la definición de ser un cristiano delante de la presencia del Señor es sencilla, es estar hecho de Cristo. Amén. No es solamente ser un seguidor de Cristo, porque la Biblia dice que mucha gente le seguía, pero no hacía su voluntad. La diferencia de un verdadero cristiano es aquel que le sigue en todo tiempo y hace conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra que Él nos ha dejado, que es la guía principal para poder hacer la voluntad de Dios. Claro, claro, pero entonces venimos hablando sobre este tema muy importante, ¿verdad? Y una de las prioridades que se viene viendo sobre esto, ahora yo me hago esta pregunta: ¿cuáles serían los desafíos únicos que enfrentan los cristianos hoy en día en el mundo, como los que nos abordan a perder la fe en esto? ¿Usted qué me puede decir acerca de esto? Pues para poder superar cualquier deficiencia, ¿verdad?, que se presenta en nuestra vida como seres humanos y principalmente como cristianos, pues la Biblia nos habla en el libro de Efesios capítulo 4, el verso 22 dice la palabra, un versículo que me llama la atención, 22 y 23, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23 dice, y renovado en el espíritu de vuestra mente. Una de las cosas importantes, ¿verdad?, que estamos viviendo en estos últimos tiempos como cristianos, es que como que el cristiano está perdiendo
su esencia, como que está perdiendo su entusiasmo, como que su fe viene menguando y no encuentra verdaderamente lo que antes, en el principio de sus primeras vivencias en el Espíritu Santo de Dios, existía en él. ¿Y esto debido a qué se estará dando? Bueno, estamos viviendo en un mundo que diario está siendo convulsionado por la manifestación del pecado. Desde el inicio de la historia bíblica nos damos cuenta que cuando el pecado entró, pues la naturaleza humana decayó, cayó delante de la presencia de Dios, y ese ha sido uno de los grandes enemigos del ser humano y principalmente del cristiano. Porque el pecado no es solamente enemigo de los cristianos, de los evangélicos. El cristiano es enemigo de todo el mundo, de toda criatura. Y fue ahí donde surge la necesidad de que Cristo viniera y de que Dios se manifestara en carne a través de Jesucristo para traer un mensaje de salvación, un mensaje de redención, y que nosotros los que hemos sido alcanzados a través de esa redención de Cristo Jesús, venciendo al pecado a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre para que limpiara toda mancha de pecado. Entonces, pero como cristiano, ¿verdad? Pues tenemos que mantenernos, no solamente llegar a Cristo y ya se acabó, no, esto es, dice la Biblia, de permanecer. Y permanecer es mantenernos firmes ante la presencia de Dios, luchando contra un adversario que se llama Satanás, el diablo, que está lanzando de una u otra manera formas y ideas, pensamientos de querer destruir la vida de los cristianos, la vida de la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, que es lo que nos corresponde hacer, es buscar cómo renovar, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, renovar nuestra mente espiritualmente hablando. Sabemos, ¿verdad?, que antes que viniéramos a Cristo teníamos una manera de vivir, una forma de cómo conducirnos, pero pues ya ahora en Cristo todo es diferente, todo tiene que cambiar, porque Cristo cuando llega a la vida del ser humano, Él produce cambios importantes, y es ahí donde Dios marca la diferencia en nuestras vidas. Amén, amén, así. Y pues yo creo que se me venía a la mente un pensamiento de que hoy en día, ¿cómo es que usted qué opina acerca de que ahora que pasó esta pandemia, eso hizo un cambio radical en la iglesia? ¿Usted cómo considera que en la actualidad se cree que la iglesia está? ¿En qué posición usted cree que la iglesia está? Bueno, la iglesia, debido, ¿verdad?, a la situación, a la experiencia que se vivió en el mundo entero, eh, nosotros miramos, ¿verdad?, que no solamente la iglesia fue metida a esa dificultad, a ese problema, fue todo el mundo estuvo pasando tal experiencia, pero bueno, a nosotros nos corresponde como iglesia levantarnos, porque hemos tenido la palabra de Dios en todo tiempo, y la palabra de Dios dice que para poder resistir en los días malos necesitamos fortalecernos en el poder de la fuerza de Dios. Es cierto que la iglesia vino decayendo, muchos cristianos le ha costado levantarse, le ha costado poder decir, mantenerse firme ante la presencia de Dios, luchando contra la adversidad del mundo y de las situaciones que a veces se presentan. Pero bueno, una de las cosas importantes es que Dios es un Dios de misericordia y de oportunidad. Y hoy nos dice el Señor que podemos renovarnos cada día. Y si usted mira, hermano, la palabra renovar significa volver a su primer estado. Amén. Restablecer una relación o otra cosa que se había interrumpido. Entonces Dios nos está hablando acerca de un llamado, ¿verdad?, que aquellos cristianos que no se han podido levantar 100%, hay una palabra de esperanza, que volvamos a restablecer aquella relación que nos hacía estar cerca de Dios, que hacía tener una fe fuerte y una fe que cada día iba creciendo en la palabra del Señor.
Ahora, otra de las cosas importantes para poder fortalecernos y poder, digamos, renovarnos en el Espíritu de Dios a través del Espíritu Santo es el orar. Una de las cosas que el cristiano o muchos cristianos, no puedo generalizar, pero muchos cristianos han decaído porque han dejado de orar. Incluso el Señor Jesucristo pues nos habla en la palabra del Señor de una manera especial y nos dice el Señor Jesús, gloria sea el Señor, en el libro de San Mateo, en el capítulo 26, verso 41, Jesús hablando a los discípulos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios sabía, ¿verdad?, que en determinado momento, como esta experiencia de la pandemia, como seres humanos nos íbamos a doblegar, como seres humanos íbamos a menguar tal vez espiritualmente. Pero bueno, dijo el Señor, hay esperanza, hay que renovarse en el espíritu, hay que tomar nueva fuerza. Y dijo, una de las cosas importantes que volver a hacer es restablecer nuevamente la oración. Y nosotros hemos visto desde la historia bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la oración ha sido una de las bases fundamentales para que nuestra relación con Dios esté cerca. Y si entre más cerca estamos de Dios, mejor va a ser nuestra relación como cristiano ante la presencia de Dios. Entonces, una de las cosas que yo creo que tenemos que regresar es a la oración. Amados hermanos, amigos, hermanos que tal vez no han podido renovarse en el Señor y venirse nuevamente a congregar o estar firme en la palabra del Señor, yo te invito que comiences a usar la oración como lo usaba anteriormente de la pandemia, a los principios de tu vida espiritual, que en esos momentos son los momentos más especiales porque son los momentos en que más oramos. Estamos enamorados de Cristo y estamos fervientemente siguiéndole, en que el momento que teníamos oportuno para poder orar lo aprovechábamos al máximo. Hoy Dios dice que volvamos a restablecer esa relación para poder fortalecernos. Otra de las cosas importantes en la cual podemos renovarnos cada día es que una de las cosas que está en contra de nosotros como cristianos es que muchas veces la tecnología nos está jugando un papel bastante difícil. Y la tecnología es buena. El avance tecnológico que hemos tenido en el mundo entero ha hecho que el mundo vaya hacia adelante de una manera extraordinariamente. Pero además de que ha sido también de avance en el nivel espiritual, ha sido de retroceso para algunos. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy le está quitando o consumiendo el tiempo, y esto está llevando a que nuestra mente sea combatida por muchas ideas de las cuales no son ideas para ayudarnos a crecer espiritualmente o para ayudarnos a renovar, sino al contrario, para quitarnos el tiempo y desviarnos, desenfocarnos del mensaje que Dios ha querido que siempre nos mantengamos firmes. Amén, amén. Bueno, pero tristemente vemos también en la actualidad que hoy muchos, como usted estaba diciendo, ¿verdad? Tristemente la iglesia se ha venido decayendo en esa pobreza espiritual en el aspecto de la oración, el congregarse, ¿verdad? Y hoy vemos de iglesias vacías, iglesias que ya no, el amor se les ha ido. Y usted como lo estaba diciendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué le podremos decir a toda esa gente ahora que nos está viendo, aquella persona que quiere regresar una vez más a las cosas de Dios? Porque me he puesto a pensar y he visto videos en internet. Había un joven en un testimonio que vi, que un joven que todo tatuado y dice, ¿tú crees en Dios? Le preguntó el que le entrevistaba y le dice, yo creía en Dios, dice. Pero desde que empezaron a cobrar los diezmos, desde que empezaron a hacer esto y me maltrataron, dice, ya dejé de creer en Dios, ahora creo en el diablo, dice. Y ese Dios dice, esos pastores que se llevan los diezmos,
usted sabe que la gente hoy en día saca cualquier excusa para eso. Es triste que personas que tenían ministerios en la iglesia tengan esa mentalidad. Y yo digo que es porque, bueno, usted me explicará, pero es porque cuando dejamos abrir esa puerta, entran otras cosas más feas. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Sí, la Biblia nos aconseja, ¿verdad? En el libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 2 creo, dice el escritor de Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Ok, muchas personas que fueron cristianos y hoy no lo son, debido a que pusieron su mirada en un mal testimonio, en un mal proceder de algún pastor. No somos quien para juzgar, ¿verdad? Este, porque pues tal vez miraron un mal ejemplo o un mal proceder y hoy en día pues la gente se está inventando tantas cosas, como decía usted, hermano, eh, para justificar el pecado. Pero el pecado la verdad que no tiene ninguna justificación. Y si la gente se pusiera a pensar que el pacto no lo hicimos con ningún otro ser humano, sino que lo hicimos con Dios, está bien, ¿verdad?, que se enoje contra la persona que hizo el mal. Está bien que, digamos, trate de sentirse un poco incómodo con la actitud que tomó aquella persona por un mal proceder, pero no con Dios, ¿verdad? Porque el pacto lo hicimos con Él. Y una de las cosas que viene a debilitar nuestra vida espiritual es la falta de fe. Por eso dice el autor de Hebreo 12:2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos nuestra fe en Él, quien dé mal testimonio o quien esté dando buen testimonio, no nos va a afectar para mal, no nos va a afectar los procederes incorrectos de las personas, sino que nos va a dar más fuerza para que nosotros no caigamos en esos malos testimonios, ¿verdad? Entonces, por lo cual, ¿verdad? Yo creo que estas personas que dicen, yo creí en Dios, pero por esto, es una forma, no quisiera juzgarle, ¿verdad? Pero es una forma como de justificar su error, su debilidad. Pero yo diría, viéndolo en el aspecto espiritual, es por falta de fe. Le faltó la fe Claro. y la fe que él tenía menguó, podríamos decir, hasta cierto momento naufragó su fe y debido a ese naufragio espiritualmente que tuvo, pues dejó de pensar como hombre de Dios y comenzó a pensar como hombre natural. ¿Y cómo piensa un hombre natural? Dice Efesios en el capítulo 4 que el nombre natural dice tiene entenebrecido, en el verso 18, tiene entenebrecido el pensamiento. Y si nosotros escudriñamos la palabra entenebrecido, la palabra significa, entenebrecido significa oscura, oscuridad. Entonces, la oscuridad de la vida pasada volvió a invadir su mente y ahí es donde él comienza a hacer cosas que antes tal vez hacía, ¿verdad? Antes de venir a Cristo. Entonces, muchos dicen, bueno, por el fulano yo estoy en esta condición. Y la verdad que nadie es responsable de los actos de nadie. Todos vamos a dar cuenta, dice la Biblia, un día de cada uno. Sí, influye, pero no porque influya esa situación yo voy a dejarme vencer por el enemigo. Por lo cual yo le digo a los hermanos, ¿verdad? En esto, a los amigos también que quieren levantarse espiritualmente, pongamos nuestra mirada en Jesús. El día que yo me bauticé, el pastor a mí me preguntó, ¿cuánto tiempo piensa usted servirle a Jesús? Yo le dije, hasta que Él venga o hasta que Él me mande a llamar. En otras palabras, hasta que yo muera. Hasta que muera, ¿Verdad? hermano. Pero como yo no he muerto, pues ese pacto deberíamos de tratar de esforzarnos cada día a que se mantenga firme. Independientemente quien haya hecho cosas que no nos gusta o no nos agrada bíblicamente hablando, ¿verdad? No se reflejan en la Biblia. No por esa actitud yo voy a decir, ya voy a dejar de creer en Dios. Al contrario, por eso que el Señor dijo que nuestra fe tiene que crecer cada día más. ¿Para qué? Para que cuando miremos situaciones como esta, no seamos arrastrados por los malos ejemplos. Porque acabar con los malos ejemplos no lo vamos a acabar. Porque el ser humano es tan complejo
que podemos ver 100 ejemplos buenos y uno malo, pero nos basamos más en el uno Que en, del en otro, los amén. 100 buenos. Cierto. Entonces es algo complejo, ¿verdad? En que esto podemos superarlo solamente dejando a Dios trabajar en nuestra vida. ¿Y cómo tenemos que dejarlo trabajar? Poniendo que nuestra fe cada día vaya creciendo en Dios. ¿Cómo podemos mantener la fe en crecimiento? Ya le decía orar. Jesús dijo que oremos y velemos para que no entremos en tentación. Otra de las cosas importantes que tenemos que traer nuevamente es la práctica de la lectura. Muchas veces por no leer la Biblia hemos olvidado las promesas de Dios, hemos olvidado los grandes milagros que Dios hizo en determinado momento en las ciudades donde Jesús anduvo, donde los discípulos estuvieron. Una de las cosas importantes que los discípulos nos enseñaron es que a través de los problemas y las dificultades ellos nunca renunciaron a su fe, nunca renunciaron a Jesús, y eso lo mantuvo firme. La lectura, la oración, eso lo mantuvo firme para que ese pacto se mantuviera y se fueran renovando cada día delante de la presencia de Dios. Miramos el ejemplo de tan hermoso y maravilloso, y no lo podemos ver solamente de un aspecto hermoso, sino para una oportunidad de crecer en fe. La manifestación de los milagros cuando Pedro y Juan iban a la iglesia La Hermosa en el capítulo 3 del libro de Hechos, dice que el paralítico que lo ponían, porque era de nacimiento, lo ponían a pedir limosna. Dice que este hombre acostumbró a extender su mano a Pedro y a Juan, esperando que le dieran algo, ¿verdad? Para poder subsistir el resto de la hora del día que le esperaba o el día siguiente. Pero Pedro dijo una frase que muchas veces nosotros decimos, ¿cómo va a decir Pedro que no tiene nada? Pedro se estaba refiriendo a las cosas materiales, ¿verdad? Claro. Porque muchas veces creemos que si tenemos las cosas materiales ya lo tenemos todo. No, las cosas materiales son necesarias, pero no imprescindibles. El único imprescindible es Dios en nuestra vida. Y eso es lo que quiso manifestar Pedro a través de las palabras que dijo: no tengo oro ni plata. Si nosotros sabemos, nos damos cuenta que uno de los metales más preciosos es el oro y la segunda es la plata, ¿verdad? Pueden existir muchos materiales también muy carísimos, pero aún Pedro, tomando ejemplo de estos dos materiales importantes, dijo: no tengo lo más importante de este mundo, pero lo que tengo de parte de Dios te lo voy a dar. Amén. Y lo que provocó en Pedro con esas palabras es que este hombre fuera un testigo del poder de Dios. Y es lo que necesitamos cada día, nosotros ser esos hombres que proyectamos esta palabra con fe, con amor, con entusiasmo, y para que pueda crecer una esperanza de vida, una esperanza de un milagro, y se pueda hacer. Le digo: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, yo creo, ¿verdad?, que todo aquel que se tiene que levantar también tiene que volver a leer la Biblia para ver esos milagros. Y si Dios obró un milagro en la vida de muchas personas en el pasado, hoy lo puede hacer, porque el Dios que hoy alabamos es el mismo de ayer, pues fue el mismo de ayer, es el mismo de hoy y del que será para siempre. Así que yo les animo a leer la palabra de Dios. San Juan dice en el capítulo 5, verso 15, capítulo 15, verso 5: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces la Biblia nos dice que sin Dios nada podemos hacer. ¿Y cómo tenemos que conocer a Dios cada día? Orando, leyendo su palabra. Y Romanos dice: aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Romanos capítulo 7, verso 19. Entonces, ¿cómo podemos renovarnos cada día en el pensamiento de nuestra mente, en nuestros sentimientos? Algo que nosotros miramos, ¿verdad? Los sentimientos no se ven, pero producen efectos, se sienten. Entonces, una de las cosas importantes que necesitamos es renovar nuestra mente, elegir los pensamientos buenos o los pensamientos malos. Porque a nuestra mente vienen pensamientos malos como vienen pensamientos buenos. Pero el apóstol Pablo nos habla en 1 Tesalonicenses
En el capítulo 5, verso 21 al 23, dice el apóstol Pablo exactamente en el verso 21 del capítulo 5 de 1 Tesalonicense: examinadlo todo y retener lo bueno. ¿Qué significa renovarse? Elegir los pensamientos, no que me agraden a mí solamente, sino que agraden y honren a Dios en mi vida, Amén. en mi mente, y dejar esos pensamientos en nuestra mente, porque estos van a llegar al corazón y del corazón se van a manifestar al exterior, y eliminar los pensamientos que no agradan a Dios. Entonces, por eso dijo el apóstol Pablo: examinarlo todo y retener lo bueno. Hay pensamientos buenos en nuestras vidas, como hay pensamientos que necesitamos echarlo fuera. Amén. Pero eso lo podemos hacer a través de un examen. ¿Cuáles son los pensamientos que agradan a Dios? Entonces, Claro. ¿por qué hay muchos cristianos ahorita, hermano, que a veces actuamos indebidamente? Porque no hemos eliminado esos pensamientos vanos, Amén. esos pensamientos que se practicaron en una vida pasada, pero que hoy ya no deberían de existir en nuestras vidas. Por lo cual, pues yo le animo, ¿verdad? Leamos la Biblia y nos vamos a dar cuenta cada día las cosas importantes que tenemos que eliminar para renovar nuestra mente. Todas las cosas en el mundo necesitan renovar. Renovación. Amén. Si usted mira, la ama de casa tienen un sistema de cómo tienen bien ordenado su casa, pero en 2, 3 meses cambian ese sistema y vuelven a renovar la manera de cómo ponen la mesa, cómo ponen el comedor, cada rato, cierto, cómo ponen la recámara. ¿Y por qué? Porque están tratando de que cada vez que renuevan se mire mejor. El cristiano tiene que renovar su mente, la manera de cómo actuar delante de la presencia de Dios. Y para ir, ¿verdad?, tal vez culminando un poco sobre este pensamiento, es la obediencia. Porque ¿de qué me sirve que yo tenga oración? ¿De qué me sirve que yo pueda tener, digamos, el mejor lector de la Biblia y me la sé desde Génesis hasta Apocalipsis y retengo tantos versículos, tanta historia? Eso es bueno, es muy importante, pero si no hay obediencia, de nada sirve. De nada sirve, amén. Entonces dijo el Señor Jesucristo: si me amáis, le dijo a los discípulos, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo guardad mis mandamientos? Vividlo, hacedlo. No es que lo vamos a agarrar, la palabra de Dios, lo vamos a ir a encerrar en el closet, en el ropero, en el armario, no. O la vamos a mantener solo abierta en la almohada de nuestra recámara, Salmo 91. Sino que cuando el Señor dijo guardad mis mandamientos, ponerlo por obra, obedecer la palabra. Juan capítulo 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado, mi Padre, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Entonces, una de las cosas importantes, ¿verdad?, que como cristianos necesitamos renovarnos en el poder de su fuerza. La palabra del Señor es importante, pero también obedecerla y vivirla. Esta es la forma en que podemos empezar a renovar nuestra mente, nuestro espíritu ante la presencia de Dios, para poder estar vestido como un nuevo hombre. Un nuevo hombre que no lo formó una religión, no lo formó una denominación religiosa, cierto, sino Cristo. Dice la palabra en Efesios que podemos estar vestidos nuevamente como un nuevo hombre, creado según Dios. Efesios capítulo 4, verso 24. Entonces, Dios quiere que, cumpliendo estas, podríamos decir, principios bíblicos, vamos a renovar nuestra mente. Hay muchos pasos todavía que seguir, pero son los principales en los cuales tenemos que tomar nueva fuerza y levantarnos cada día para la gloria y honra del Señor. Porque yo digo, el cristiano no va a ir a cualquier lugar, no va a ir a otro país, va a otro lugar donde dice la Biblia que no entra carne ni sangre. claro. Por lo cual necesitamos renovar nuestro espíritu, nuestra mente. Porque le decía que nuestra mente
Es el lugar donde almacenan los pensamientos y sentimientos del ser humano. Y estos pensamientos van al cerebro y el cerebro lo manda al corazón. Claro. Entonces muchas veces la palabra del Señor nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Sí. Entonces el cristiano se va a dar a conocer en su forma de hablar. Si lo que habla verdaderamente se siente el Espíritu de Dios en las palabras que Él expresa, en la expresión que Él da al mundo. Amén. Ahí se va a ver verdaderamente y se va a sentir si verdaderamente Dios habita en Él. Claro. La Biblia dice que en los últimos tiempos muchos vendrán en su nombre, diciendo, si en tu nombre profetizamos, hicimos milagros. Yo digo, un cristiano que provoca el que ocurre un milagro es un cristiano que tiene poder ante la presencia de Dios. Pero aún dice el Señor que no nos confiemos de eso, porque vendrán en aquel día muchos que van a tener poder para hacer milagros. Pero si no anduvieron como Él dijo, de modo, claro, no va a servir. No va a servir. Obediencia es muy importante también ante la presencia de Dios. Así es. Habemos cristianos que en estos tiempos no queremos Sí, obedecer. Obedecer, aún estando en la iglesia. Hoy ¿verdad? en día hay cristianos que como leen la Biblia ya y como predican, ellos creen que ya no necesitan un pastor. Triste. Que los guíe, que los ayude. Pero bueno, la palabra del Señor dice que en estos últimos tiempos íbamos a ver personas con ese tipo de actitud. Y el que tiene su mente renovada, en él hay humildad y siempre hay ese sentir de poder caminar cerca de Dios. Yo les digo, para que no seamos vencidos por el mundo, necesitamos mantener esa luz del Evangelio encendida todo el tiempo, porque Dios nos mandó a hacer luz y no tinieblas. Él nos vino a sacar de la tiniebla. Así que recuerden, necesitamos renovarnos en el Espíritu. Necesitamos renovar nuestra mente en el Espíritu de Dios para poder estar firmes. Amén. Pues muchísimas gracias, pastor, por este momento que me ha dado y ha tomado este momento, y le damos la invitación a todos los que nos escuchan o nos ven en este video. Si tú estás sentido y la palabra te ha llegado, te invito a que renueves tu vida una vez más. Es muy importante. Hoy estamos iniciando un año nuevo y como cada persona siempre tenemos un deseo, un anhelo, y espero que sea un deseo en tu vida, de que puedas decir, deseo cambiar mi vida, renovar mi vida en este año. Y recuerda esto, siempre digo en mis anteriores episodios, yo le digo, las palabras no llegan por casualidad. Creo que son cosas que necesitas tú que me estás escuchando, que joven o persona que me estás escuchando, me estás viendo en este video. No es casualidad. El Señor está dándote una oportunidad más. Te está dando una oportunidad de que te diga, renueva una vez más. Porque estamos viendo hoy en día muchas cosas, muchos peligros, y la gente no se fija en eso, solo se fija en que preocuparse lo físico, lo material, y está bien eso, como dice nuestro pastor, pero es muy importante estar delante de Dios bien. Y pues eso es algo que hoy en día se pasa. Y Jesús dijo que por nada estemos afanosos. Exacto. Entonces, porque cuando Jesús dice que por nada estemos afanosos, Él sabe que nuestra condición humana se hace sentir, digamos, cuando queremos tener logros en nuestra vida material. Bueno, como seres humanos, ¿a quién no le gusta tener logros, triunfo en la vida? Todo, como seres humanos. Pero decía el Señor que esto no te desenfoque. Cuando dijo el Señor, no estés afanoso, nos está diciendo a todos nosotros los cristianos que el deseo por el cual tener cosas materiales, propiedades, casa, etcétera, etcétera, no te desenfoque de tu vida espiritual. Amén. Claro, claro. Es necesario, ok, va a haber necesidad de tener una casa, tener algo, ¿verdad?, con qué contar en el futuro, está bien, pero que esto no me quite el deseo, el anhelo, el amor profundo por buscar a Dios y por también hacer algo por la causa de Dios, buscar al perdido, buscar a aquel que necesita del mensaje poderoso de Dios.
porque Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero Él dice: por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque una mente afanosa es aquella que está cansada de tanto trabajar, es aquella que hoy ganó un peso, digamos, por decir algo, pues ya mañana no quiere ganar uno, mañana quiere ganar dos o tres o cuatro. Y eso hace que la persona se enfoque y ponga toda su energía, todo su interés, todo su sentimiento enfocado a eso, que lo que está alrededor ya no es de suma importancia para él. Y ya dejamos como en segundo o tercer plano lo que corresponde también a nuestra vida espiritual. Y Dios dijo que no, que lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Y dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, una de las cosas importantes, hermanos, es que no nos olvidemos de lo que la palabra del Señor nos está diciendo, y que esto no nos haga retroceder espiritualmente, sino que busquemos con entusiasmo a Dios. Levántese, el que está caído tiene oportunidad de levantarse, tiene la oportunidad de venir a Cristo y digamos, reivindicarse. Eso es lo que leíamos, ¿verdad? Lo Claro. que significa renovarse, restablecer nuevamente una relación que tal vez tuvo una interrupción, que tal vez tuvo, digamos, como decíamos, ¿verdad? Tantos problemas que hubo en esta situación de pandemia y esa situación terrible. Pues el Señor dice que es tiempo de restaurarse, es tiempo de levantarse en el nombre de Jesús. Como decía Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y lo demás vendrá Por añadidura. por añadidura. Entonces, una mente que está lúcida, que está enfocada en Dios, es una mente que tiene fuerza, Claro. que su entusiasmo es buscar a Dios, sabiendo que hay que buscar también la mantención de la familia y todo lo que necesitamos en este mundo. Pero su principal objetivo es Dios en su corazón, en su vida y en su familia. Como sacerdote del hogar, pues yo creo que como sacerdote nos corresponde a que Dios permanezca en la familia, en el vínculo familiar. Así que ánimos, hermanos. Este es un tema bastante profundo, Claro, es un tema claro. bastante extenso, que tal vez el tiempecito que tenemos, ¿verdad?, no va a Amén. ser suficiente, pero es un inicio, Amén. es un inicio. Y si no se inicia, nunca se va a lograr. Hay que iniciar, hay que levantarse, hay que renovarse, renovando nuestra mente en el espíritu para poder estar siendo revestido de ese hombre nuevo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues así vamos a estar llegando ya casi a nuestra conclusión y pues hacemos la invitación a todo aquel que está escuchando, leyendo, viendo este video, que renueve su vida. Recuerda que siempre el Espíritu de Dios está llamando a nuestros corazones, nuestras almas, y este año debería ser un propósito en tu vida para que puedas renovar tu mente, tu corazón, porque tienes de que pensar lo que está pasando alrededor tuyo. A veces no nos damos cuenta de que a veces tenemos tantos problemas en nuestra vida y el principal motivo a veces es eso, de que nos hemos desenfocado de lo que es de Dios. Porque hay veces que llevamos mucho tiempo en la iglesia y pasa lo mismo, ¿va? Sigues teniendo el mismo problema, sigues pasando la misma dificultad. ¿Por qué? Porque como dijo usted en una parte, debemos de renovarnos cada día. Es como el ejemplo que nos daba, renovar la mente, renovar nuestro corazón, regresar una vez más al amor principal, ¿verdad? Y eso debe de ser primordial para tu vida. Y pues así vamos a estar concluyendo y espero que la próxima vez en otro episodio nos pueda acompañar con el mismo tema, seguir como dijo nuestro pastor, es un tema que es muy extenso, muy largo y pues espero que sea de bendición para tu vida, a ti persona que nos estás viendo, a ti persona que nos estás escuchando. Si llegó esta palabra a tu corazón, déjanos un comentario ahí abajo del video para que podamos orar por ti. Créeme que este propósito de este proyecto que se está haciendo es para que la gente a veces no tiene un lugar donde congregarse o no pedir a Dios, ¿verdad?
Y espero que este video o este audio esté ayudando tu vida y que te esté renovando. Y si necesitas ayuda de oración, te invito a que nos dejes un comentario ahí en el video o nos dejes ahí en el podcast. También se puede dar comentarios. Y pues estaremos orando, créeme que lo estaremos haciendo de todo corazón. El pastor aquí presente estará orando por cualquier petición. En nuestra iglesia tenemos una actividad de que se ora a cada culto de cualquier petición que se tome. Y pues espero que tomes en consideración eso en tu vida. Últimas palabras, hermano, que nos quiera decir. Sí, que si la persona pues tal vez por motivo de que no tenga transporte, no pueda venir a la iglesia, que nos llame, ¿verdad? Tenemos hermanos alrededor de la ciudad que viven en diferentes sectores y pues algunos pueden también dar ray para poder traerlos a la iglesia y también regresarlos después del culto. Y el que pues de verdad dice, no me parece ir a la iglesia, pero necesito que oren por mí, llámanos. Nuestro número de teléfono es 512-587-8195 y nosotros buscamos la forma y manera como hacerte una visita, ¿verdad? Para orar por ti. Y si tiene alguna pregunta de la palabra del Señor, pues estamos dispuestos a ayudarte a que juntos miremos dónde está la respuesta bíblicamente. Ánimo y nuestro objetivo es alcanzar las almas para Cristo, no para nuestra denominación, es para Cristo. Amén, amén. Porque no predicamos denominación, predicamos Cristo. Cristo es nuestra base fundamental. Y dijo Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Así que nuestro principal objetivo de esta tarde es llevar un mensaje para que tú conozcas a Cristo. La religión no salva, el hombre religioso no salva, el único que salva es Cristo Jesús. Así que Dios te bendiga y si está con necesidad de que oremos, pues márcanos y si no, pues venga a la iglesia, oramos por ti también en la iglesia y si no quieres venir a la iglesia, pues vamos por ti. Lo importante es hacer algo para que tu vida tenga la oportunidad de cómo acercarte a Cristo. Cristo te ama y hasta la próxima. Amén, amén. Y así pues, esta invitación es para todos los que viven alrededor nuestro en Austin. Pero si tú nos estás escuchando, nos estás viendo de otro país, otro estado, solo déjanos un comentario en el video y estaremos orando por ti. No importa el lugar que nos estés viendo, no importa el lugar que nos estés escuchando, créeme que el Dios que adoramos aquí se adora también allá donde tú estás. Y así dejamos todo esto en conclusión. Gracias, pastor, por su tiempo. Gracias por todos ustedes que nos escucharon hasta este momento. Y esperemos que nos acompañes el próximo episodio. Te damos las gracias, le damos gracias a Dios por este proyecto. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente desde Austin, Texas. Les estamos saludando el pastor Luis López y el hermano Israel Reyes con todo el corazón y con toda la gracia de nuestro Señor. En su nombre sea la gloria. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén.